el video. Obviamente sabemos que por el tema del internet muchas veces la señal nos perjudica y pues se puede escuchar entrecortada la información. ¿Está bien? Lo que sí quisiera que me aclaren es de qué ciudad son, perdón. Licenciado Potosí. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, eh, con Potosí sí hemos tenido muchas experiencias, incluso antes de la pandemia, pues yo iba allá para impartir esta clase, ¿no? Y bueno, ha habido varios grupos allá y con mucho éxito y pues están ya con la conclusión de sus estudios a nivel licenciatura. Bien, bueno, yo estoy en Cochabamba y bueno, iniciemos con el temario. Vamos a partir por el concepto de auditoría y aquí sí vamos a utilizar ejemplos muy básicos para entender sobre todo el concepto técnico, pero lo vamos a llevar a ejemplos que son muy sencillos de entender. Sí, la auditoría como concepto aislado, estoy hablando de solamente auditoría, es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Bien, es importante entender que la auditoría no es más que una evaluación, es una examinación, es una verificación, manejando términos sinónimos, ¿no? Estos términos es como cuando nos evalúan, ¿no? Es decir, a ver, si nos vamos a una evaluación de colegio, pues yo tenía que estudiar y conocer sobre, en geografía, ¿no? Sobre las capitales de todos los países. Entonces, según cada país establece su capital y pues ese es el margen establecido, ese es el criterio establecido, ¿no? Lo vamos a ejemplificar con ello. Entonces, yo tengo que verificar como profesor que el estudiante sepa cuál es esa capital en cada país, ¿no? Entonces, llevándolo a un ejemplo así sencillo para poder entender, no es más que una evaluación, examinación, la auditoría, ¿sí? Y siempre vamos a tener un criterio establecido. ¿Qué quiere decir? Algo que nos va a poder mostrar qué es lo que tenemos que evaluar, ¿sí? Y paralelamente vamos a manejar una información o un hecho suscitado que debemos examinar en base a estos parámetros. Otro ejemplo que normalmente uso para que entiendan lo que es auditoría es algo que vivimos del día a día, ¿no? Cuando yo quiero cruzar una calle, espero un semáforo rojo y cruzo, ¿no? Entonces, si yo, como auditor, quisiera verificar cuántas personas durante el día cumplen con este aspecto que es de tránsito netamente, sí, pues me paro en la esquina del semáforo y empiezo a verificar, ¿no? Entonces, según las normas de tránsito, que llegaría a ser el criterio establecido, yo sé que los vehículos deben parar cuando el semáforo esté en rojo y deben tener mucha precaución cuando está en amarillo y pueden avanzar cuando esté en verde, ¿sí? Ese es el parámetro establecido. Entonces, como auditor, yo voy a verificar ese hecho, ¿no? Y voy a observar desde la esquina y voy a verificar qué cantidad de vehículos en un día, pues, realizan, ¿sí? Lo que la norma establece. En este caso, las normas de tránsito, ¿sí? Eso es muy importante, solamente para entender que siempre vamos a tener un marco normativo que verificar, que examinar, que evaluar. Entonces, la auditoría no es más que eso. Tener un criterio establecido, las normas, las leyes, las resoluciones, los reglamentos, los procedimientos establecidos y verificar en base a un hecho si se cumplen o no esos criterios, ¿sí? Entonces, tenemos una información examinada y tenemos aquellos parámetros que nos van a permitir verificar si se cumple o no se cumple este hecho en base a estos parámetros, ¿sí? Como les digo, hablamos de información porque normalmente todo hecho, toda información se establece y se puede verificar, ¿no? Entonces, ahí como pueden ver en la parte izquierda de su pantalla, ustedes tienen una información examinada
¿sí? Que puede ser información financiera, proyectos, sistemas de gestión empresarial, reglamentos de buena, me refiero más que todo a informes que elabora el personal dentro de una empresa, ¿sí? Y toda esta información eh, debe o debería ser elaborada en base a parámetros establecidos. ¿Cuáles son aquellos parámetros? ¿No? Podemos partir desde la Constitución Política del Estado, convenios o tratados internacionales, leyes, resoluciones, decretos supremos, comunicados oficiales, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier información debe tener su parámetro establecido. Entonces, lo que simplemente verificamos como auditores es que la información examinada esté dentro de esos parámetros establecidos, ¿sí? Vuelvo al ejemplo del semáforo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos de forma tan natural que la auditoría no es más que una evaluación. Seguro muchos de ustedes lo han vivido en algún momento en su trabajo, ¿sí? No solamente en el ámbito financiero, ¿no? Sino por ejemplo, quienes trabajan en proyectos, pues seguramente han tenido una evaluación del proyecto, ¿no? Quienes trabajan en el área de recursos humanos, seguramente han evaluado a su personal en base a parámetros de evaluación y desempeño, ¿no? Entonces, esto de la auditoría se puede aplicar a cualquier ámbito, a cualquier área de una empresa, ¿sí? Entonces, por eso estamos entendiendo en la primera parte de la teoría qué es, como concepto aislado, la auditoría. Ahora vamos a ver los tipos de auditoría que existen, ¿sí? Entre ellos tenemos la auditoría financiera, la auditoría operativa, la auditoría forense, la auditoría ambiental, la auditoría de sistemas, la auditoría de proyectos. Entonces, son todos estos tipos de auditoría que se pueden desarrollar. Esto es simplemente como ejemplo, existen más, existen auditorías mucho más específicas, ¿sí? Pero yéndonos a la clasificación general, tenemos la auditoría financiera, que se dedica a evaluar los estados financieros, la auditoría operativa, que se dedica a evaluar las operaciones, tanto administrativas como las actividades propias del negocio, ¿sí? De una empresa, la auditoría forense, que tiene un propósito más de encontrar un fraude, ¿sí? Un hecho totalmente ilícito fuera de la ley. Sí, entonces la auditoría forense trata de buscar responsables, trata de buscar los hechos que hayan ocasionado ese fraude financiero. La auditoría ambiental, hoy en día que hablamos tanto del medio ambiente, pues evidentemente es algo que en la última década ha desarrollado gran impacto, ¿no? Porque hoy en día tú no puedes, por ejemplo, construir si no tienes tu ficha ambiental. No puedes aperturar una empresa industrial si no tienes tu ficha ambiental. Y para obtener esa ficha ambiental, justamente la gobernación, las alcaldías, los municipios, hacen una evaluación, hacen una auditoría de tu proyecto para ver si es factible o no. Ese sería un ejemplo de auditoría ambiental. Auditoría de sistemas, ¿no? Esto también hoy en día con la tecnología, con todos los cambios a raíz del COVID, pues los sistemas se han convertido en el brazo operativo muy importante, bastante importante de cualquier empresa y también requieren de verificaciones, evaluaciones para ver si cumplen las necesidades o cubren las necesidades de una empresa, ¿no? Y tenemos por último la auditoría de proyectos. Esto tiene que ver más en el ámbito público con la evaluación de proyectos que buscan el bienestar de la población, ¿no? Me imagino que en Potosí cada año se ve obras que seguramente causan un impacto, ¿no? En la población. Entonces, la auditoría de proyectos busca verificar si este proyecto ha cumplido su propósito entre la población. No, acá yo les pongo un ejemplo de Cochabamba, pues hace unos 8 años se construyó un distribuidor de 3 niveles que buscaba descongestionar una zona bastante transitada, ¿sí? Y pues hoy en día sí, se podría decir que sí cumple, pese a que hay hechos que obviamente empañan un poco el proyecto, como por ejemplo los suicidios, pero, sin embargo, si nos vamos al objetivo central del proyecto, que era descongestionar ese tránsito vehicular, pues sí,
ha cumplido, ¿no? Pero no nos olvidemos que los proyectos tienen tres etapas distintas, ¿no? El estudio de factibilidad, eh, la ejecución misma del proyecto y la puesta en marcha. Entonces, esas tres etapas de los proyectos se deben evaluar para que justamente no se ocasionen o no ocasionen a la población todo lo contrario, ¿no? Vuelvo al ejemplo de Cochabamba, ustedes han debido escuchar del famoso puente caído, ¿no? Actualmente sigue, sin plataforma, pero el puente como estructura sigue ahí, ¿no? Y pues es un perjuicio para la población y obviamente en todas las informaciones que se han ido dando, claramente ha habido una falta de auditoría al estudio de factibilidad de ese proyecto, ¿no? A la auditoría sobre el presupuesto del proyecto. Entonces, como pueden ver, seguimos hablando del término evaluación, examinación, verificación, y eso es la auditoría, ¿no? Y como pueden ver, se reparte en todos los ámbitos. Nosotros, como tema central, el día de hoy y las próximas clases que vamos a tener, nos vamos a centrar en lo que es la auditoría financiera, ¿sí? Somos contadores, todos acá, y pues vamos a ahora pasarnos de ser contadores a evaluar el trabajo de un contador, ¿no? Y un contador lo que hace principalmente, pues, son los estados financieros. Entonces nosotros vamos a aprender a evaluar esos estados financieros. Ciertas definiciones de auditoría, como por ejemplo Burton define que la auditoría es como un examen de la información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario, con la intención de establecer su veracidad y el dar a conocer los resultados de este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad por tal información para el usuario, ¿no? Entonces, volvemos a ver el término de examen, ¿sí? Y hay algo bien interesante de, este, de esta definición, ¿no? Que el examen lo debe hacer otra persona, muy ajena a la empresa, ¿no? Entonces es algo importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? No sería lógico que yo como contador que preparo los estados financieros sea yo mismo, ¿no? Porque soy también auditor, o sea, soy contador y auditor, no por ese hecho yo tengo que evaluarme a mí mismo, o sea, no tiene sentido, ¿no? Tiene que venir una persona ajena, totalmente externa a la empresa para poder evaluar esos estados financieros. Ahora veamos la clasificación de la auditoría. La auditoría se clasifica en dos, la auditoría interna y la auditoría externa. El ejemplo que les acabo de citar habla principalmente de la auditoría externa, ¿sí? Pero hoy en día las estructuras de las empresas grandes y principalmente de la mayoría de las empresas públicas que pueden soportar ese costo, ¿sí? Hablo de las alcaldías más grandes, tienen un departamento de auditoría interna. ¿Sí? La auditoría interna forma parte de la estructura, sin embargo, en una estructura organizacional llega a tener una relación de staff con la máxima autoridad ejecutiva, con la MAE, ¿sí? Pero forma parte de la estructura, o sea, es una persona que está dentro de la estructura organizacional. Los auditores internos, principalmente entre sus actividades más relevantes son las de evaluar la implantación y funcionamiento del control interno, evaluar reportes económicos financieros, evaluar las operaciones de la empresa, salvaguardar los activos y un asesoramiento permanente a la MAE. Esas son las actividades más principales, más relevantes de un auditor interno. Y como pueden ver, abarca todo, ¿no? Desde aspectos netamente de control interno, que lo podemos relacionar al operativo administrativo, hasta la evaluación de estados financieros y el asesoramiento permanente a la MAE. Permanente, ¿no? Recuerden esa palabra. En cambio, los auditores externos principalmente se enfocan en la examinación de estados financieros, evalúan el control interno, el funcionamiento, no lo implementan o no lo implantan, evalúan los sistemas de información, es decir, aquellos sistemas que la empresa requiere para sus actividades, desde un sistema de facturación hasta un sistema de contabilidad o hasta un sistema de gestión empresarial. Evalúa los rubros de los estados financieros
También asesora a la MAE, un auditor externo tiene la responsabilidad de asesorar a la MAE. Y pues bueno, todo se consolida en la emisión de informes. O sea, todo el trabajo del auditor externo se consolida en la emisión de informes dependiendo el tipo de auditoría que esté realizando. En este caso estamos hablando, nos estamos enfocando en la auditoría financiera. Bien, hasta ahí era todo concepto general sobre auditoría, todo lo que teníamos que aprender antes de entrar y enfocarnos en lo que es la auditoría financiera. Y se van a dar cuenta que no vamos a cambiar mucho el enfoque ahora que revisemos el concepto de auditoría financiera. ¿Sí? A ver, este es un concepto bastante técnico que está en las normas locales e internacionales de auditoría y nos indica que la auditoría es facultar a un auditor independiente. Lo que está resaltado no es mera casualidad, por favor lo van a tomar en cuenta. Son normalmente preguntas de examen, así que tomen nota, por favor. Es facultar a un auditor independiente para expresar una opinión, ¿sí? O sea, uno de los objetivos de la auditoría es expresar una opinión sobre la razonabilidad con la que estos, o sea, se refiere a la empresa, presentan la situación patrimonial y financiera, el resultado de las operaciones y los cambios en la situación financiera. De conformidad, aquí está el parámetro establecido, ¿no? De conformidad a normas o con normas de contabilidad generalmente aceptados. Entonces me dice que el concepto de auditoría nos faculta a nosotros los auditores para poder expresar una opinión y verificar, evaluar la razonabilidad de los estados financieros, ¿no? Cuando hablamos de situación patrimonial y financiera, resultado de las operaciones y los cambios en la situación financiera, nos estamos refiriendo básicamente a los estados financieros, ¿sí? Balance, dicho de otra manera, estado de resultados, flujo de efectivo, situación patrimonial o estado de situación patrimonial, y bueno, lo que complementa las notas, ¿no? Pero esto lo evaluamos en base a un parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? Las normas de contabilidad. Entonces, por eso, un profesional que desea ser auditor o que desea formarse para ser auditor, antes debe aprender sobre contabilidad. ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguna duda, alguna consulta? Muy bien. Continuemos entonces. Dentro de los principios de la auditoría, que estos actualmente se encuentran vigentes en la norma de auditoría número 1, que de hecho es la única norma local que tenemos vigente hoy en día para los auditores. Tenemos lo que son los principios, ¿sí? Estos principios nos indican bajo qué parámetros tenemos que actuar como profesionales. Yo lo divido de esta manera, ¿no? Lo divido en principios que tienen que ver con la ética y la moral y aquellos principios técnicos que debemos desarrollar con la experiencia. Dentro de los principios que están relacionados a la ética y moral, tenemos lo que es la integridad, objetividad e independencia, ¿sí? La habilidad, competencia y confidencialidad. Entonces tenemos 6 principios que lo que buscan es que como profesionales seamos íntegros, seamos objetivos, seamos independientes, hábiles en el sentido de podernos capacitar, en el sentido de poder desarrollar ciertas aptitudes para el bien de nuestra profesión, ¿no? Competentes y, sobre todo, uno de los principios importantes en la auditoría, la confidencialidad. Algo que nos debe caracterizar a nosotros los auditores es justamente que seamos confiables, ¿sí? Y que toda información que nosotros recibamos de nuestros clientes, pues sepamos tratarlas con mucho cuidado y no divulgarlas a terceras personas, ¿sí? Entonces, como pueden ver, son principios netamente éticos y morales, ¿no? O sea, tienen que ver más con la formación
personal, si quieren, de una persona, en el sentido de que tenga ética y moral. Yéndonos a los otros principios técnicos, tenemos lo que es el apoyo de otros profesionales, en caso de ser requerido, la documentación, la planificación, la evidencia, el sistema contable y de control interno, las conclusiones y el dictamen. De hecho, esto resume básicamente las etapas de la auditoría que más adelante las vamos a desarrollar. Y nos dice que para poder ejercer un trabajo de auditoría debemos considerar el apoyo de otros profesionales si es requerido. Debemos documentar de manera debida todas las evidencias que vayamos a recabar en nuestra auditoría. Debemos planificar antes de ejecutar una auditoría. Debemos obtener evidencia. Debemos evaluar el sistema sistema contable y de control interno. Y debemos emitir conclusiones e informes que nos permitan expresar la opinión que veíamos anteriormente en el concepto de auditoría. ¿Sí? No se olviden que estamos facultados para expresar una opinión. Muy bien. Pasemos ahora a lo que es las normas de auditoría. Y acá vamos a entender cuál es el marco normativo en orden para poder entender sobre todo qué normas tendríamos que estudiar, ¿sí? Qué normas tendríamos que aprender, no de memoria, obviamente, pero sí conocer para poder desarrollar nuestro ejercicio como profesionales auditores. ¿Qué tenemos? Como primer punto tenemos lo que es la norma local número 1 de auditoría, que actualmente es la única que está vigente, porque a partir del 2018, Bolivia, a través de su Consejo Técnico de Auditores y Contadores en Bolivia, ha decidido poner en marcha o poner en vigencia las normas internacionales de auditoría, ¿sí? Entre esas normas se dividen en 3 grandes grupos, son muchas normas, sí, pero ahí tienen un resumen de lo que cada norma, en cada grupo de normas, conlleva, ¿no? Tenemos la planificación a partir de la NIA 300, ¿sí? La NIA, el grupo 200, habla sobre todo de los objetivos y del control de la calidad del ejercicio profesional de los auditores. A partir de la NIA 300 hasta llegar a la 500, pues se habla bastante de las diferentes etapas de la planificación. En la NIA, en el grupo 500, las NIAs hacen referencia a la ejecución, y en el grupo 700 habla sobre la forma de emitir los informes y los diferentes tipos de opinión que existen al momento de comunicar los resultados. Entonces, este es el marco normativo para el ejercicio como auditores, ¿sí? Como punto 2, tenemos lo que es las normas de contabilidad. Obviamente, no nos olvidemos que somos auditores financieros y que para desarrollar auditoría financiera, pues necesariamente tenemos que saber de contabilidad. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta el conocimiento mínimo de lo que son las normas locales de contabilidad, ¿sí? Las 14 normas, y las normas internacionales como el respaldo de las normas locales, ¿sí? Más allá de eso, como auditores debemos también conocer cualquier otro marco normativo relacionado a nuestro ejercicio. Ustedes saben que nuestra profesión es bastante amplia, es bastante versátil. Podemos ser desde administradores, podemos ser gestores de recursos humanos, jefe de adquisiciones, jefe del departamento de cobranzas, podemos ser jefes de almacenes. O sea, nuestra profesión, desde que nos enseñan contabilidad hasta que concluimos auditoría, nos permite poder elegir o poder abarcar varias áreas de cualquier empresa. En ese sentido, debemos conocer cualquier marco normativo que está relacionado al funcionamiento de una empresa. Por ejemplo, normas laborales, normas de seguridad social,
Ni qué decir las normas fiscales que nos tiene siempre preocupados a todos por las diferentes actualizaciones que existen. Las normas comerciales para poder incluso ver qué opciones de constitución de empresas tenemos, ¿no? Y entre otros, pues las que sean requeridas para la empresa. Entonces, se dan cuenta que como auditores tenemos que aprender muchas normas vigentes que nos permitan, pues, hacer una auditoría con mayor alcance, con mayor competencia y, bueno, sobre todo, para poder asesorar mejor a nuestros clientes. Bien, entremos ya al detalle de, el proceso de auditoría. Este proceso conlleva 3 etapas principales, ¿sí? La planificación, la ejecución y la comunicación de resultados. Planificar. Todos planificamos. Hoy en día todos planificamos, ¿sí? Pues nos vemos en la necesidad de hacerlo porque queremos que las cosas de cierta forma salgan bien, ¿sí? Si tú tienes que presentar un informe mañana, si tú tienes que mandar un reporte mañana, entonces tú planificas esa situación, ¿no? Y si no lo has hecho, probablemente te olvides o probablemente lo hagas fuera de los plazos establecidos, ¿no? O sea, la planificación está en todo, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes están planificando su fin de semana largo, ¿sí? Si nos vamos a un ejemplo de actividad familiar, ¿no? Seguramente algunos van a viajar, algunos van a descansar, están planificando, visualizando lo que van a hacer el sábado, domingo, lunes. Bueno, sábado tenemos clases, ¿no? Pero lunes es feriado, entonces tenemos pensado, planificado diferentes actividades. Lo mismo se aplica en una auditoría. Para que nosotros podamos hacer una auditoría, debemos mínimamente conocer la empresa, ¿sí? Hacer un estudio preliminar de la empresa para conocer sus principales actividades, sus principales clientes, proveedores, el negocio como tal, para poder ver qué áreas de riesgo tiene, ¿sí? Y principalmente evaluar antes de ejecutar los estados financieros, ¿no? Para esto, pues, se usan diferentes herramientas, como por ejemplo, entrevistas con los gerentes, cuestionarios para el personal operativo, evaluación de estados financieros mediante herramientas de análisis, como por ejemplo, análisis porcentual vertical, horizontal, índices, ¿no? Todo lo que nos han enseñado en análisis e interpretación de estados financieros. Todo esto nos va a servir para poder abarcar mejor, ejecutar mejor la auditoría, ¿sí? Entonces, la planificación como tarea es importante en cualquier ámbito, ¿sí? Y en auditoría, en todas las auditorías que van a empezar a ver a partir de ahora, porque auditoría financiera es una, ya hemos visto qué tipos de auditoría existen, siempre va a estar como parte de las primeras etapas la planificación. Una vez que planificas, pues ejecutas, ¿sí? O sea, ya sabes qué vas a hacer, o sea, tienes delineado, ¿sí? Delineado el proceso de ejecución. Entonces, eso es lo que te permite la planificación, poder ejecutar. Y en auditoría, la ejecución tiene que ver con la obtención de evidencia, evidencia que te permita a ti como auditor no solamente respaldar el trabajo de auditoría, sino también respaldar las observaciones o los hallazgos que vas a hacer a la empresa, ¿sí? Acá es un dilema, o sea, tampoco es algo muy, ¿qué les digo? Muy placentero hacer una auditoría, ¿no? Te vas a encontrar con contadores que de repente te van a llevar la contra porque vienen de una escuela antigua o porque son personas o profesionales cerrados en sus ideas, en sus conceptos, ¿no? Y eso hace que pues el auditor tenga que respaldarse mejor ante cualquier observación, ¿sí? Porque yo puedo ir y decirle al contador, mira, esto es blanco, y el contador va a decir, no, es negro. Entonces, como auditores tenemos que demostrar que evidentemente es blanco, ¿no? Y que el contador tiene que aceptar que es blanco. Entonces, todo eso, pues, se aprende en campo, se aprende dialogando, se aprende siendo muy pertinente con las palabras, con el trato, etcétera, ¿no? Lo que hoy mismo vivimos en nuestros trabajos, ¿no?
Siempre nos relacionamos con diferentes áreas de trabajo, ¿no? La parte operativa, la parte administrativa, la parte de producción, etc. Entonces, en ejecución debemos tener mucho cuidado de poder acumular la evidencia suficiente y necesaria para respaldar nuestras observaciones. Una vez que tengamos ejecutada la auditoría, podemos emitir nuestros informes. Estos informes van a justamente expresar una opinión sobre la cual vamos a apoyar nuestro trabajo de auditoría. Entonces, planificamos, ejecutamos y comunicamos resultados. Y tenemos un poco en una línea de tiempo el proceso de la planificación de auditoría, ¿sí? Es muy importante entender que lo primero que tenemos que saber de la planificación es que nos permite determinar la naturaleza, la oportunidad, el alcance de la auditoría, ¿sí? Después tenemos que hacer un diagnóstico con el propósito de conocer la empresa, lo que les decía. Una vez conocidas las principales actividades de la empresa, pues vamos a poder realizar una evaluación del control interno, ¿no? Y a raíz de esta evaluación de control interno, pues vamos a poder determinar nuestro memorándum de planificación de auditoría. Eso es lo que significa MPA. Y esto nos va a permitir determinar el enfoque, la materialidad, la muestra y, si es requerido, el apoyo de especialistas, ¿no? Todo esto se encuentra resumido en un documento que se llama Memorándum de Planificación de Auditoría, ¿no? Como pueden ver, básicamente estamos allanando el camino para poder ejecutar a través de pruebas, ¿sí? Pruebas sustantivas y de cumplimiento. ¿Qué se llaman estas pruebas? Se llaman programas de auditoría que nos van a indicar qué debemos hacer en la etapa de ejecución, ¿sí? Estas pruebas sustantivas y de cumplimiento se dividen así porque justamente las sustantivas buscan validar el saldo de los estados financieros y las pruebas de cumplimiento lo que buscan es evaluar a profundidad un aspecto de control interno, ¿sí? Entonces, todo esto nos permite pasar a la siguiente etapa, que es la ejecución de la auditoría. También trazado en una línea de tiempo, iniciamos con la ejecución de pruebas sustantivas y de cumplimiento. Fíjense cómo inicia. Inicia con lo que terminaba la planificación, ¿no? Estas pruebas nos van a permitir elaborar papeles de trabajo, ¿sí? Que es lo que vamos a desarrollar en la parte práctica el día sábado, con ejemplos muy sencillos, ¿no? Donde vamos a conocer diferentes papeles de trabajo que nos van a permitir validar los saldos de contabilidad, ¿no? Estos papeles de trabajo se van a aplicar a los diferentes rubros de los estados financieros. En esta primera etapa de Auditoría Financiera 1 vamos a aplicar estas revisiones a las cuentas del activo, ¿sí? Como vamos a tener un tanto más de tiempo que hoy, el día sábado, vamos a poder ver al menos 3 rubros de los estados financieros, los más importantes, ¿sí? Y vamos a entender cómo se aplican los papeles de trabajo. Al momento de la revisión, lo más importante para el auditor es recolectar evidencia competente y suficiente. Con competencia nos referimos a que la evidencia debe ser de un origen adecuado, ¿no? O sea, yo no puedo traer evidencia, por ejemplo, de otra empresa, ¿no? O sea, tendría que ser de la empresa, tendría que sustentarse en las operaciones de la empresa. Y suficiente, con suficiente debemos entender que nos permite a nosotros como auditores tener certeza de que los datos son correctos o no, ¿sí? Por el contrario, se genera una observación. Una vez que concluimos esta etapa de recolección de evidencia, pasamos a emitir estados, en realidad no emitir, sino ajustar de cierta manera los estados financieros de contabilidad, ¿no? Y aquí entra mucho la parte contable en el tema de los ajustes.
Y es obvio, ¿no? O sea, estamos hablando de que estamos evaluando el trabajo de contadores, por ende yo tengo que saber cómo se hace un registro contable, tengo que saber cómo se estructura un balance general, un estado de resultados, y son aspectos que debemos considerarlos para ser auditores, ¿no? Entonces, es importante que repasen contabilidad, sin lugar a duda, y bueno, los que están en la práctica con el trabajo, pues esto va a ser un tanto más fácil de sobrellevar. Por último, tenemos la comunicación de resultados. Una vez concluida la etapa de ejecución, pues nosotros vamos a poder realizar o elaborar el informe de auditoría con la opinión que se nos permita expresar, ¿sí? Esto nos va a dar 4 opciones de opiniones, ¿no? La primera es un informe con opinión limpia, la segunda, un informe con opinión que contiene ciertas salvedades, ¿sí? Un informe con opinión negativa y un informe donde el auditor se abstiene de opinar, ¿sí? Entonces, obviamente tiene un sentido, ¿no? Este orden. Cuando hablamos de una opinión, de un informe con opinión limpia, hablamos de que los estados financieros pues, son razonables. Si hablamos de una opinión con salvedad, el informe quiere decir que tiene ciertas cuestiones que la empresa debe resolver. Si hablamos de un informe negativo, estamos hablando de muchas salvedades, exceso de salvedades que hacen que los estados financieros no cumplan con las normas de contabilidad, ¿no? ¿Y cuándo un auditor se abstiene de opinar? Cuando no puede evaluar, ¿sí? Es decir, si un auditor pide libros mayores, la empresa no les proporciona esos libros mayores. ¿Va a poder evaluar? No. Solicita estados financieros, no se le proporciona. ¿Va a poder evaluar? No. Entonces, si no puede evaluar, ¿qué va a opinar? ¿No? Entonces, por eso es que elabora un informe donde justifica que se abstiene de opinar por las razones que hayan generado ese tipo de informe. Este es un primer informe que se emite, ya saben qué tipos de informes puede generar el informe de auditoría, o sea, qué tipos de opinión. El segundo informe tiene que ver más con aspectos de control interno y de su seguimiento, ¿sí? Ahora, es importante que dentro de esta carta de control interno seamos muy cuidadosos al redactar toda la información, porque acá entran como las observaciones pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, hubo faltante en caja, ¿no? Se pudo verificar que los activos fijos no cuentan con un inventario, con una codificación, que la empresa, por ejemplo, se olvidó hacer la actualización de su patrimonio, ¿no? O sea, aspectos que probablemente se deban más a un control administrativo que a una observación de fondo que pueda generar una distorsión significativa dentro de la empresa, dentro de los estados financieros de la empresa. Entonces, es importante que tomemos en cuenta toda esta parte teórica. Yo les voy a proporcionar el video, ¿sí? Normalmente esta primera clase es así, es un tanto chiquita, porque prefiero darle más énfasis a la parte práctica, y lo básico que ustedes tienen que saber en la parte teórica es justamente lo que acabamos de ver, ¿sí? El videíto por un tema de la plataforma esta que utilizo para hacer las presentaciones, que no me está permitiendo reproducir, pero se los voy a enviar en la plataforma y también al grupo de WhatsApp. Hasta acá. Eh, consulta, no... Lo que quiero saber es si hay alguna duda. Muy bien.
Bueno, espero que su silencio se deba a que están muy atentos y que, y que, bueno, hayan comprendido todo lo que les acabo de explicar. Lo que quiero ahora es, por favor, coordinar la clase del sábado. Yo, lamentablemente, el sábado por la tarde tengo una actividad programada que es justamente de formación. Fíjense que por más de que estemos más de 10 años en la profesión, eso no significa de que tengamos que aislarnos de la formación. Entonces, yo estoy pasando un pequeño taller que tiene que ver justamente con aspectos de actualización. Y quería saber la posibilidad de poder recorrer el horario, ¿sí? Para las 6 de la tarde. Por favor, les voy a pedir que los que están de acuerdo manden un like aquí mismo al Zoom. Y tomen en cuenta que la clase del sábado no va a ser teórica, va a ser 100% práctica. Sí voy a pedirles mayor participación, eso sí seguro. Y también ya va a haber una parte de la evaluación, de una parte de la primera evaluación, ¿no? Entonces voy a hacerlos participar a todos, vamos a ir viendo casos reales de auditoría a través de ejemplos sencillos de entender. Entonces, ¿tienen alguna dificultad con que podamos iniciar la clase del sábado a las 6 de la tarde? Por favor, me confirman. Sí, Liz, está bien a las 6 de la tarde, porque algunos trabajamos en la tarde más. Mm, entiendo. ¿Qué dice la mayoría? Por favor, si se expresa o por lo menos un mensajito al chat en caso de que... Licenciado, Estaría bien a las 6, sí. sí, yo también estaría de acuerdo. Perfecto. Ya tengo como 4 opiniones. Daniel, adelante. Estoy de acuerdo también. Muy bien. ¿Y los demás? De Estoy de acuerdo, acuerdo, licenciado. También de acuerdo. Muchísimas gracias. Entonces, creo que ya somos mayoría porque me están llegando varios mensajitos también al chat. Estoy de acuerdo, licenciado. Muchas gracias, Teresa. Entonces, por favor, el día sábado nos veríamos a esa hora. Yo voy a coordinar con Funde para que, bueno, nos pueda proporcionar los accesos. Y sí les voy a pedir que, yo entiendo, hoy jueves todos llegan de trabajar y por eso es que no me gusta que la clase sea muy pesada, sino más bien sea muy resumida con los aspectos más necesarios, porque el sábado sí nos vamos a encontrar con la parte práctica y bueno, traten de estar un poquito más participativos. Ya, de hecho, yo los voy a hacer participar, pero vénganse con esa idea que vamos a trabajar bastante en clase. ¿Ya? Bueno, sin más que decir, pues les agradezco por esta primera sesión. Nuevamente, siéntanse con la confianza de preguntar. Creo que ya nos vamos a ir con una idea básica de lo que es auditoría. Algunos, como les he dicho, por la experiencia laboral ya la han debido pasar o incluso ya han debido hacer de alguna manera una auditoría en sus empresas. Entonces, pues con todo eso, el lunes ya estamos listos para poder abarcar la parte práctica, que es lo más bonito de la auditoría. ¿Está bien? Si no hay más preguntas, si no hay más intervenciones, pues yo me despido y le cedo la palabra a la licenciada que seguramente va a efectuar el control de la lista. Bien, muchísimas gracias, licenciado. Gracias por su colaboración y por su predisposición para Confunde. Deme un segundito, Vamos a dar inicio al último llamado de la asistencia. Por favor, pueden prender sus deme un segundito, micrófonos voy a revisar. o hacerlo mediante el chat. Es auditoría técnica aplicable a dictámenes forenses. Aguirre Flores, Presente. gracias. Alurralde Tatiana, Presente. gracias. Baspinero Caterine, Presente. gracias. Bejarano Wendy, Presente, licenciado. gracias. Calderón Vania,